Hola amigo de las motos y motores. Bueno, me acerco porque si no el sonido sale un poco bajo. Aparte me ven grabando y ya los vecinos se ponen alrededor, quieren escuchar, participar. Entonces para que ellos no escuchen, hablo un poquito bajo también. Bueno, estamos con el tema de la adaptación de la caja. Tengo un amigo mecánico también, que a veces intercambiamos algunos datos, él me pregunta a mí o yo le pregunto a él. Entonces le digo, che, ¿qué caja puedo adaptarle a un Fiat, a un Fiat 125? No, me dice, no le va ninguna, tiene que ser 125. Pero en el Dodge 1500 yo tengo otra caja injertada y está fenómeno. Sí, pero es fía, dice, no va otra. Bueno, cuando saco y miro, en parte tiene razón y en parte no. Una, le voy a pasar a explicar. La carcasa, aparte de ser la carcasa, es también la tapa de la caja, ¿ven? Entonces, claro, él veía esto así, no, no se puede. Pero acá es muy fácil, yo uso una planchuela gruesa, ¿no? No así, una de 4 milímetros, pongámosle. Lo pongo acá y después presento la nueva caja que voy a colocar. A este lo saco, porque acá va a ir la directa. Entonces hago una planchuela gruesa, un agujero, y arriba de esta bulonada la otra caja. No es tanto problema, pero él me decía, no, no va. Bueno, por ese motivo ya me hice de las dos cajas una, ¿sí? El problema acá era en el colín, en la salida, ¿no? Entonces dije, si Fiat tiene, todo se emparenta, ciertas marcas se emparentan. Entonces dije, el colín debe andar igual, ¿no? Las estrías deben ser las mismas. Y justo, sí, eran las mismas, ¿eh? Entonces se cambiaba solamente esta pieza. Y ya está. Puede ir esta como puede ir la que yo tenía, a ver si la enfoca la cámara, esta, ¿eh? Que es más robusta, más fuerte, ¿sí? Para un motor más potente. Bueno, no olvidemos que esta tuerca tiene esta arandela con esta trabita. Esta trabita va en las estrías, calza. Y se enrosca la tuerca, ¿sí? Esto es difícil enroscarlo, ¿no? Porque se gira todo. Entonces, ¿saben cómo se hace? Muy fácil. A ver, no tenía preparado la herramienta porque esto era algo que no le iba a decir. Era algo que no le iba a decir. Bueno, no tengo preparado, pero se hace así. Vamos a suponer que esta es la llave de la tuerca. Pongo acá así, la tuerca, la llave, y acá le doy tac, tac, y ya apreté, ¿sí? O aflojé, tac, tac, y listo, ¿sí? Bueno, muy fácil. Y mi caja tiene, esta tenía roto ya el sensor, el bulbo de la marcha atrás. Aquí se lo tenía bien. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos a ponerlo ya. A uno que le sirva, le va a venir a comprar. Bueno, saqué el motor. Siempre cuando sacamos el motor, antes yo saco el distribuidor, porque la cadena o la lengua o algo se nos corre y puede romper. Esto es muy frágil. Tiene el eje de acero, pero el cuerpito es de aluminio. Es muy fácil que se rompa. Entonces lo sacamos antes de sacar el motor. Bueno, acá, por lo que vi, ya aflojé una bancada de biela, ¿ven? Saqué las tuercas. Tenía 1 kilo más de lo que llevan. Y hacemos lo siguiente, ahora lo sacamos, ¿eh? A ver. Ahí está, ya está. Aquí lo sacamos. Ah, prestar atención, ¿eh? Lo saqué así, ¿no? Acá la tiene la trabita, ¿sí? No vayamos después a armarlo al revés, así, ¿eh? Porque el motor se nos va a empezar a poner duro, se nos va a querer agarrar, ¿eh? Esto va en esta posición, ¿sí? Hasta parece que tuviese mal esto. Bueno, acá vamos a ver el metal. El metal se ve muy bueno. Y el metal, en la parte de atrás, yo lo último que hice, tenía una letra S. La letra S es de estándar. O sea que el cigüeñal, todo estaba estándar de fábrica. Acá está, ¿eh? 0,30 nos da la medida que tenemos acá en el cigüeñal, ¿sí? 0,30 está marcando. No sé si lo toma bien. Bueno.
acá vemos, ya medí el juego, ¿no? Lo muevo, lo palanqueamos con algo, con un destornillador, a ver si tenemos juego en las bancadas de biela, ¿sí? Esto hay que hacerlo bien. Ay, no, está dentro de lo tolerable. Hay un cabello de juego. Estaría bien, porque no olvidemos que el aceite también no tiene que ir muy justo, o sea, frenado o pesado, porque va a ser arrastre de material. Presentamos de nuevo, que esté limpio. Acá, antes de ponerlo, se coloca aceite, porque los primeros minutos de arranque va a ser en seco, porque hasta que la bomba absorbe, llena el circuito, llena el filtro y va a todo el motor, va a tardar, ¿eh? Entonces más vale que no anden secos, siempre tenemos que armar todo lubricado y prestar atención cómo va el casquillo, ¿sí? Va en esta posición, con cuidado que no se nos vaya el espárrago para adentro, cosa que no suele pasar, pero puede llegar a pasar. Uf, por suerte estoy haciendo algo de lo que me gusta. Quiero mandar un saludo a Fernando Valerio de Veracruz, México. Ponemos la otra cerquita. Esta es medida 14. Acá la tengo. Bueno, y esto lo hacemos en cada una de las bielas, ¿eh? También en las de bancada, ¿sí? Este es desde 17. Saludos a Pablo Segovia de Rosario, Santa Fe. Saludos a Johnny Quaglia de Rojas, Buenos Aires. Se aprieta parejo, no a full la primera tuerca, ¿sí? Parejo. De esta más forma, ¿eh? Las dos se aprietan parejo. Cuando vemos que no va más, que ya apretó, se usa un martillito de plástico, el cual yo ahora no lo tengo. Entonces hacemos lo siguiente, así. Unos golpecitos. Y ahora volvemos a apretar otra vez. Vamos a notar que se dio. ¿Ven? ¿Ven cómo se dio? ¿Ven? Otra vez de vuelta lo hacemos. Y ahora volvemos a... ¿Ven? Ahora se dio muy poquito. Nada, ya está listo ahí. Bueno, saludos a Marco Camera de Gualeguaychú, Entre Ríos, a David Bertrán de El Masnou, Barcelona, a Ken Rodríguez de Costa Rica. Bueno, acá ya cambié el retén de la bancada, ¿eh? Por eso saqué el volante, porque quería ver cómo estaba esto acá. Cambié el retén. El volante, ahora lo tengo, se me volcó un poco de grasa, de aceite. Esto tiene que estar seco y limpio. Le vamos a pasar una lija. Vamos a pasar una lija para sacarlo cristalizado, porque esto acá fricciona el disco de embrague y se cristaliza, ¿sí? Se pone como vidrioso. Acá tengo el disco de embrague que tenía. Tenemos que prestar atención al disco de embrague. El disco de embrague que tenía era este. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿escuchan el sonido? Tiene juego el centro, la masa. ¿Eh? No es bueno esto. No es bueno porque se va a ir acrecentando, va a ir cada vez más teniendo más juego esto, ¿eh? Y es un disco, se ve que es un disco reacondicionado. Aparte el material de fricción ya estaba un poco, podría haber sido andando, porque está un poco liso. Pero yo tengo acá otro disco. Este es de otro modelo. Muy diferente a este, ¿eh? Miren uno y otro. Para mí este es más robusto porque este tiene la ventana donde van los resortes más reforzadas, ¿sí? Aparte los remaches son distintos, ¿eh? Y del otro lado, esta tiene acá los separadores, mientras esta tiene un separador expansivo, ¿eh?
O sea, tipo elástico viene a ser, para que no agarre juego. Este no tiene nada de juego, este está perfecto. Así que voy a ir hasta la casa de reparaciones de disco de embrague, donde hacen recambio, y le voy a decir que me cambie el material de fricción, nada más. Porque para qué hacer un recambio, o sea, entregar este por otro, que no sé cómo está. Más vale, yo sé que este está bueno, que me cambie el material de fricción, ¿sí? Y me va a salir más barato también, y sé que estoy poniendo algo bueno. Saludos a Ahmed, de Santa María, Nicaragua. La placa de embrague está muy buena también. Se ve que hace poco fue cambiado el embrague, ¿ven? Barpran. Acá tiene una fecha. 15... No se entiende. Parece 2010 o 2016. Bueno. Quería mostrarles otra cosita que no sé dónde la tendré ahora. Saludos, Alejandro Vital. Bueno, no sé dónde estará ahora. El rolemán de empuje del embrague era Made in Italy. Una cosa que me llamó la atención. Importado. Saludos a Leo Colón, que es de parte de Ignacio Canter. Muchos me preguntan por la radio. Nosotros en el taller, cuando éramos pibes, nos juntábamos en un taller a 4 o 5 cuadras de casa. Yo y otro muchacho. Y ahí tenían también su radio y su televisor. Claro, el televisor que se lo arruinó en la casa. Y se veía todo en naranja. Todos los colores eran todos en naranja, nada más. Y estaba siempre en las noticias el televisor. Por lo general a la noche. Y nos quedábamos hasta las 10, 11 de la noche, porque yo salía del trabajo tipo 6 de la tarde, llegaba a casa, una merienda y me iba al taller de él. Y a veces agarraba leña, prendía el soplete y me encendía la leña, y se hacía una carne asada, y la pasábamos re bien. Era una linda época. Y yo tengo esta radio que se rompió un montón de veces, porque le va el polvo de la piedra, le va la limadura del hierro. Se rompió muchas veces. Los penantes, uno se quedó gangoso, hacía gong. Y el potenciómetro también se dañó por el polvo, ¿no? Entonces puse unos baffles acá arriba, no sé si los ven. Aparte lo uso de armario, porque guardo pistones que están en muy buenas condiciones. Y les voy a pasar a mostrar cómo suena. Está siempre en la misma estación de radio, porque escucho la música de mi época. Pongo a todo volumen y se escucha a 2 cuadras. Espectacular el sonido que tiene. Así como la ven, tiene un sonido espectacular. Bueno, voy a mandar otro saludito a Ahmed de Santa María de Nicaragua, a Alejandro Vital, a Leo Colón, que es de parte de Ignacio Canter, hasta lo conté, a Tomás Arce de Santa Fe, a Agustín Chávez. A ver, paso saludos. No salgan directamente del canal, sigan escuchando, porque me voy acordando de cosas y lo voy agregando, ¿sí? Quiero mostrarles, a ver si lo tengo a mano. Quiero mostrarles si lo tengo a mano, a ver dónde lo dejé. A ver, ya están. Espérenme un minutito, enseguida estoy de vuelta. Esperen un poquito que estoy escalando acá en el taller. Ahí voy. Tengo que treparme por el arenero, que no tengo espacio. Vamos al frente de la camioneta. Quiero mostrarles lo que le voy a adaptar. Vean. Vean los faros que va a llevar. Tengo los dos. O sea, acá voy a cortar, voy a hacer un suplemento acá soldado para que lo sujete y van a ir estos faros, miren. Lástima que no anduvo el paragolpes de plástico envolvente, que iba a parecer una camionetita japonesa. Bueno, esto es todo por ahora.
saludito de la mañana al local de hierro de Barcelona, a Vilma Rodalla de Colombia, a Andrés Ramos Argimbao de Entre Ríos, a Pablo Rojas de Barcelona, a Richard Carrería de Uruguay, a Ismael Peralta de La Rioja y a Mundo Helado de Mendoza. Bueno, espero no haberme olvidado algún detalle. Tengo ya el filtro de aceite para ponerle. ¿Sí? Bueno, y a medida que voy a ver las demás bancadas cómo están, cigüeñal, aparentemente están muy buenos. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos la próxima. Gracias.